El contenedor es el elemento más común dentro de una página web, ya que seguramente en prácticamente todas las páginas que hagan van a necesitar usar al menos un contenedor. ¿Qué es el contenedor? Bueno, es la etiqueta div. Eh, Como pueden ver, como ya habíamos hablado anteriormente, eh, cuando armamos el HTML estamos creando distintos tipos de elementos. Esos elementos siempre, generalmente, eh, por no decir siempre en realidad, van a estar agrupados dentro de un contenedor. Es decir, cuando creamos el HTML son todas, como por decir de alguna forma, cajas dentro de otras cajas. Es decir, hay cajas grandes, adentro hay una caja más chiquita, adentro una caja más chiquita y así, como para tener una idea. Eh, entonces, cuando armamos la estructura de un sitio, es importante eso. Primero, identificar los contenedores y luego dentro de esos contenedores vamos armando los distintos elementos de una página. Primero vamos a ver en este ejemplo muy sencillo cómo crear un contenedor y luego vamos a inspeccionar un sitio web y ahí dentro de ese sitio vamos a ver cómo identificamos los distintos contenedores. Bien, como ya dije recién, es la etiqueta div, entonces tiene una apertura, un cierre y adentro va a ir el contenido. En este caso tenemos un texto suelto. Es importante tener en cuenta que el contenedor es un elemento en bloque. ¿Qué significa esto? Que un elemento en bloque va a ocupar el ancho total de la pantalla o del contenedor donde está ese contenedor. Porque es decir, pueden haber contenedores dentro de otros contenedores, pero siempre va a tratar de abarcar el ancho total. Entonces, si se fijan acá, yo, por ejemplo, con CSS le voy a agregar una clase a los divs. Perdón, le voy a poner un color de fondo. Bien, fíjense, le voy a dejar este color de fondo rojo para que quede más claro, que tenemos tres contenedores. El primer contenedor solamente tiene un texto y como les dije antes, fíjense que ocupa el ancho total de la pantalla. El segundo contenedor, fíjense que adentro tiene un h3, que es un título, como ya habíamos visto antes, y también tiene un párrafo, que tiene la palabra texto. Y el último ejemplo, como ya les dije anteriormente, el HTML es como cajas dentro de otras cajas. Eso quiere decir que puede haber un div adentro de otro div. En este caso, fíjense que tenemos un div padre, que es el que está por fuera, y adentro tenemos el div hijo, que está adentro de ese div. Y adentro de ese div tenemos este texto que dice contenedor dentro de otro contenedor. Pero bueno, es un ejemplo muy sencillo como para que entiendan que podemos agregar elementos dentro de otros elementos. Pero una vez que ya tenemos esta teoría, me interesa mucho más ir a la práctica para entender y que sepan dónde y cuándo justamente usar esta etiqueta div. Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, la página de Amazon y vamos a inspeccionar un poco el código para ver cómo usamos la etiqueta contenedor. Bien, fíjense que así, a simple vista, cuando nosotros empezamos a trabajar en un sitio web que ya tenemos, en el cual ya tenemos el diseño definido, por ejemplo, imagínense que le pasan este diseño en un archivo PSD de Photoshop o el que sea, ustedes tienen que ir identificando, además de los elementos, los contenedores. Entonces, fíjense que primero arriba tenemos como una especie de navegación principal. Entonces, todo esto seguramente va a ser un contenedor. Luego,
Más abajo fíjense que tenemos como una especie de color gris de fondo por fuera y hay un contenedor que es el que tiene, fíjense que después del color gris viene un color naranja que después tiene como un degradé a otro color naranja más clarito. Todo eso está dentro de un div, que es un contenedor. Y adentro de ese div, que es un contenedor, también va a haber distintos otros contenedores. Vamos a verlos en el código, así queda mucho más claro. Por ejemplo, tenemos este elemento que dice Shop by Category. Lo inspeccionamos, seguramente sea un H2, un H3. Efectivamente es un H2. Fíjense que ese H2 está adentro de una etiqueta div que tiene una clase. Ese elemento div, como lo muestra acá en pantalla, está adentro de otro div que es el que contiene toda esa sección de categoría. Y ese elemento div, si seguimos subiendo, está adentro de este div que es otro contenedor más grande que es el que contiene como las 4 columnas. Y esas 4 columnas, seguimos subiendo, están adentro de este otro div que es el que finalmente tiene todo el contenido de la página. ¿Ven? Fíjense la diferencia. Y todo eso está adentro de un div principal que tiene un ID page content, que básicamente page content, ese div es el que, si ven, creo que es el que tiene todo el contenido de la página. Ve que cuando yo me posiciono sobre div content, perdón, sobre page content, me ilumina prácticamente toda la página. Yo sigo bajando y fíjense, no llego hasta el fondo, llega hasta ahí, ¿ven? O sea, hasta ahí llega page content. Y después abajo tenemos otro div, ¿ven? Que es el que tiene como, vendría a ser como una especie de sección de footer o algo así, donde hay más información. Y por último, esto que sería ya el pie de página. Fíjense que eso también es otro div. Y así es como se van armando todos los elementos. Luego, por supuesto, una vez que nosotros armamos el HTML, armamos las etiquetas divs, mediante CSS se van a ir agregando los estilos a cada uno para definir el ancho de esa etiqueta, el alto, según los contenidos, etc. Pero bueno, lo importante es que comprendan eso, para qué se usan los contenedores. Más adelante con HTML5 vamos a ver otras etiquetas que son muy similares a los divs, pero les voy a explicar las diferencias. Por ahora, lo que sí tienen que comprender es que el div es una etiqueta que prácticamente sirve para ser un contenedor, donde adentro vamos a poner los elementos de nuestra página. Espero que haya quedado claro y si tienen consultas las puedan dejar en los comentarios.